Vamos a continuar. Tenemos pendiente todavía, ya estamos llegando al final, ¿verdad? Pero tenemos pendiente todavía una parte de la serie de El Tabernáculo y vamos a ver algo bien importante. Acompáñenme a leer Hebreos capítulo 9, versículo 2. Hebreos capítulo 9, versículo 2 dice: ese tabernáculo, hablando del tabernáculo de Moisés que hizo en el desierto, dice: ese tabernáculo estaba formado por dos salas. En la primera sala había un candelabro, una mesa y los panes consagrados sobre ella. Esta sala se llamaba lugar santo. Luego había una cortina detrás de la cual se encontraba la segunda sala llamada lugar santísimo. En esa sala había un altar de oro para el incienso y un cofre de madera conocido como el arca del pacto, el cual estaba totalmente cubierto de oro. Dentro del arca había un recipiente de oro que contenía el maná, la vara de Aarón a la que le habían salido hojas y las tablas del pacto que eran de piedra. Fíjese bien lo que el libro de Hebreos nos está diciendo. Obviamente eso es parte de la historia que está en el Antiguo Testamento. Pero vamos a ver, así como vimos cada uno de los elementos que estaban en el lugar santo, vamos a ver también qué significa lo que hay en el arca del pacto, en el lugar santísimo. Y miren, hay algo muy importante que hemos visto desde el principio. El significado del tabernáculo es que Dios anhela habitar en medio de su pueblo. Dios anhela habitar entre nosotros, ¿verdad? Entre sus hijos, pero también hay otro principio muy importante que tenemos que entender, que no cualquiera puede acceder, o más bien lo podríamos decir de otra manera: acceder al tabernáculo, acceder a la presencia no es cualquier cosa, ¿verdad? Es algo que debe de tomarse muy, muy en serio, y por eso el Señor, ¿verdad?, puso toda esta liturgia, puso todos estos instrumentos y puso todos los requisitos que tenían que haber aún en los sacerdotes, porque quiero decirle algo: no todos podían entrar en el lugar santísimo, solamente los sacerdotes, y para ello debían tener muchas características que el Señor refiere en su palabra, porque el sacerdote que entraba en el lugar santísimo sin estar en la condición que se requería para entrar ahí, podía morir, ¿verdad? Era cuestión de vida o muerte para ellos. Y cualquiera diría: bueno, pues entonces, ¿para qué correr el riesgo, verdad? ¿Para qué entrar? ¿Para qué arriesgarse? Porque qué tal si algo por ahí, ¿verdad?, no está bien, si algo por ahí se nos pasó, se nos olvidó y de repente morimos, o de repente el sacerdote muere, ¿verdad?, ahí en el lugar santísimo. Pero precisamente Dios nos muestra que nadie, absolutamente nadie, puede alcanzar ese contacto, esa comunión con Dios por méritos propios. Aún después de haber guardado la ley y los mandamientos, aún después de haber cumplido con todos los requisitos que se enlistaban en la ley de Moisés, aún así siempre se requería de un sacrificio, siempre se requería el derramamiento de sangre de un ser inocente, en este caso de un animal inocente, ¿va? Que ya vimos cómo el sacerdote ponía la mano sobre la cabeza del animal, y de esa manera simbólicamente los pecados del hombre caían sobre el animal, y entonces el animal
era sacrificado, y la señal de esa expiación, porque así se llamaba la expiación, era la sangre del animal salpicada sobre el sacerdote. Entonces, cuando la sangre del animal cubría al sacerdote, el sacerdote podía entrar en el lugar santísimo y podía ofrecer el sacrificio por todo el pueblo. Entonces era un requisito, era algo que se debía hacer, era necesario. Y por eso también dice la Biblia que había un velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, para que ellos supieran, para que ellos entendieran que había un límite, que no podían cruzar nada más cuando ellos quisieran. Había algo que se requería y era santidad. Y era una santidad que no puede nacer del ser humano, ¿verdad? Por más que nosotros digamos, nos proponemos portarnos bien, nos proponemos tener una conducta intachable, por más que nos propongamos, ¿verdad?, ser buenos, nunca seremos lo suficientemente buenos como para merecer esa comunión con Dios, como para merecer esa presencia de Dios. Eso es algo que nos ha sido dado, así como los sacerdotes lo recibían por medio del sacrificio de un cordero, así nosotros lo hemos recibido por medio del sacrificio de Jesús. Amén. Entonces, dice en el arca del pacto, bueno, al principio, cuando vimos la introducción, ¿verdad?, ya vimos que era el arca del pacto. Era una caja de madera muy fina que estaba además cubierta por dentro y por fuera con oro. Tenía una tapa encima que se llama el propiciatorio. En ese propiciatorio, que era, bueno, supongamos que esta es la tapa, ¿verdad? Esta tabla es la tapa del arca, pero había dos imágenes de querubines. Creo por ahí deberíamos tener las imágenes, porque al principio las pusimos. Si están, si llegan a estar, sería bueno ahí para tenerlas. Había dos estatuas de dos querubines que estaban sobre la tapa del arca, sobre el propiciatorio, y los dos querubines extendían sus alas, el uno hacia el otro, de tal manera como si cubrían la tapa, como si estuvieran protegiendo la tapa del propiciatorio, la tapa del arca. Y dice la Biblia, en ese lugar, en medio de los dos querubines que extendían sus alas, dice la Biblia, desde allí el Señor se manifestaba. Desde ahí el Señor le hablaba a Moisés. Desde ahí el Señor se manifestaba. Ahí sobre la tapa del arca, sobre el propiciatorio. Por eso se llama propiciatorio. Se tradujo la palabra propiciar como perdonar. ¿Se acuerda cuando Jesús narra la parábola del fariseo y el publicano que suben al templo a orar? Y dice que el fariseo oraba y bueno, hablaba muchas cosas, pero dice que el publicano solamente estaba postrado y se golpeaba el pecho y decía: Dios, sé propicio a mí, pecador. O sea, ¿qué estaba diciendo? Perdóname, perdona mis pecados. Entonces, propiciar o propiciación es el perdón de los pecados por medio de un sacrificio. Entonces, el sacerdote tenía que entrar con sangre del animal en sus manos y derramar esa sangre sobre la tapa del arca, y eso hacía que funcionara la propiciación, ¿verdad? Los pecados del pueblo eran expiados, eran perdonados por el Señor, y el sumo sacerdote, ¿verdad?, el que entraba al lugar santísimo, recibía también, ¿verdad?, esa bendición. Dice que desde ahí el Señor le hablaba a Moisés. Desde ahí el Señor le daba instrucciones, se manifestaba a Moisés. Seguramente usted ha visto, porque hay mucha información circulando, sobre todo en internet, muchas teorías
o muchas conjeturas que la gente hace acerca de qué era el arca del pacto. Muchas personas creen que era un arma, algunos creen incluso que contenía algún tipo de material radiactivo. Algunos piensan que el arca no fue hecha por Moisés en el desierto, sino que la tomaron de Egipto cuando salieron. Otros creen que el arca, piensan que los mismos egipcios la recibieron de seres de otros planetas, de seres extraterrestres. Hay muchas teorías y son una locura, ¿verdad? Pero la palabra del Señor dice que Dios le dio instrucciones precisas a Moisés y le dijo: constrúyela. Es una caja, prácticamente es una caja. ¿Por qué el Señor le dijo a Moisés que hiciera una caja? Bueno, la razón es porque más adelante, cuando ya ellos van avanzados en su camino hacia la tierra prometida, el Señor le da instrucciones a Moisés de guardar algunas cosas en el arca, dentro del arca, pues dentro de la caja. Y esas cosas son las que menciona aquí el libro de Hebreos. Dice que había un tazón de oro donde Dios le dio instrucción a Moisés de que guardara una porción del maná, de lo que ellos comían cuando estaban en el desierto. También está guardada ahí en el interior de la caja, en el interior del arca, está guardada la vara de Aarón. Dice la Biblia, la vara que reverdeció, le brotaron hojas. Y también está guardado ahí en la caja, en el arca, una copia de las tablas de la ley. ¿Ok? Entonces, esa es la razón por la cual Dios ordenó a Moisés construirla como un cofre, o sea, hueco en su interior, y no como una caja sellada. Había que guardar algo ahí. Y bueno, ya más adelante, en otra ocasión, yo creo que hablaremos acerca del destino del arca, porque eso es otra cosa que está llena de especulaciones, de leyendas, de fábulas, porque en realidad nadie sabe dónde está el arca. Hay algunos escritos que los judíos tienen en donde dice que el arca fue retirada del templo antes de que los babilonios entraran para que no se la llevaran. En el registro que hay de todos los tesoros que los babilonios se llevan, no aparece el arca no está, no se la llevaron los babilonios. Entonces nadie sabe en realidad qué pasó con el arca. Algunos dicen que fue rescatada y fue llevada a otros lugares para ser guardada, ser resguardada. Otros dicen que el arca está oculta ahí mismo debajo del monte del templo, en unos túneles que hay, y dicen que ahí la guardaron y la sepultaron para que nadie se la pudiera llevar. En realidad no sabemos nada, y una de las reglas que tenemos que seguir en la interpretación y en la enseñanza bíblica es que tenemos que aprender a decir lo que la Biblia dice, pero también tenemos que aprender a no decir lo que la Biblia no dice. ¿Ok? Entonces, por una razón el Señor permitió que el destino fuera un misterio, el destino del arca, sobre todo por toda la especulación que hay alrededor, ¿verdad? Hay mucha gente que piensa que la nación o el país o el pueblo que tenga el arca prácticamente podría volverse invencible, ¿verdad? Podría tener mucho poder o no sé. Hay muchas leyendas acerca de eso. Ahora, ¿qué sucede, verdad? Que un día la van a encontrar, porque en Apocalipsis dice que se va a reconstruir el templo, y que no solamente se va a reconstruir el templo, sino que se va a reanudar toda la liturgia como en los tiempos de Moisés. Entonces, tiene que haber un arca, y no puede ser otra, porque si alguien hiciera otra arca, aunque fuera exactamente igual, no lleva dentro
lo que el arca original lleva dentro. Ahora, hay algo muy importante. La gloria de Dios ya no está ahí en el arca como en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Que se manifestaba ahí, que de ahí Dios hablaba. La gloria de Dios ya no está en esa caja. ¿A dónde está la gloria de Dios ahora? En nosotros, amén. En nosotros, acuérdese, nosotros somos el tabernáculo, la habitación de Dios. Pero es muy importante que nosotros entendamos lo que el Señor quiere hablarnos a través de eso. Entonces vamos a ver Deuteronomio capítulo 8 versículo 2 al 4. Dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Versículo 3: y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años, ¿verdad? Vamos a leer ahora Nehemías capítulo 9 versículo 15. Aquí el sacerdote Esdras está haciendo lo que leímos en Deuteronomio. Es Moisés, cuando ya están cerca de la tierra prometida, Moisés hace un recuento de la ley, vuelve a leer la ley. Deuteronomio se llama así porque significa segunda lectura de la ley o segunda ley, ¿verdad? Pero en el sentido de que es una segunda lectura que Moisés hace de la ley. Y en Nehemías 9, después de que terminan de construir la muralla de Jerusalén, el sacerdote Esdras vuelve a leer la ley nuevamente, así como Moisés lo hizo. Vuelve a darle un repaso de la ley a todo el pueblo. Dice Nehemías 9:15: les diste pan del cielo en su hambre, y en su sed les sacaste aguas de la peña, y les dijiste que entrasen a poseer la tierra por la cual alzaste tu mano y juraste que se las darías. Entonces la palabra de Dios nos está diciendo aquí algo muy importante. El Señor proveyó al pueblo de un alimento que dice la Biblia. En primer lugar, lo que dice en Deuteronomio: ni tú ni tus padres habían conocido el maná. O sea, el maná fue algo para ellos completamente nuevo. Nadie en el mundo había comido antes el maná. ¿Qué era el maná? Bueno, la Biblia lo describe como una hojuela que amanecía sobre el campo, que la podían comer así como estaba, o la podían moler, la podían pulverizar y hacer algún otro tipo de pan. Pero lo más importante es que cuando vino el maná, fíjese bien, en Deuteronomio dice que Dios afligió al pueblo. Dice: te acordarás de este camino donde Jehová te trajo estos 40 años para afligirte, para probarte, para ver lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Dice: y te afligió y te hizo tener hambre. Versículo 3: te afligió y te hizo tener hambre. Hermano, el pueblo de Israel, cuando salió del desierto, cuando salió de Egipto, perdón, y llegaron al desierto, llegó un momento en que ellos se dieron cuenta de algo, una realidad. El desierto significa muerte. El desierto significa el fin, porque en el desierto no hay alimento, no hay comida y no hay agua. Entonces llegó el momento en que ellos huyeron de los egipcios. Dijeron:
ya estamos a salvo de los egipcios. Pero de repente, así como decimos, les cayó el 20 y dijeron: ¿y ahora qué vamos a comer? ¿Va? Ya se nos terminaron las provisiones que sacamos de Egipto. Imagínense en una condición, estando en el desierto, y de pronto llega la hora de la comida y ya no hay nada de comer. Y entonces uno dice, bueno, pues tal vez Moisés, no sé, no nos dijo y sacó algún cargamento de comida, ¿verdad? Y hay algunos vagones ahí que traen comida y ahora la van a repartir, o a lo mejor en la noche. Bueno, no hubo tampoco cena. Y dijeron, bueno, pues a la mañana nos tenemos que levantar temprano y ver cómo lo vamos a resolver. Ahora imagínense, yo no sé, ¿verdad? No quiero tampoco evocar algún recuerdo triste, ¿verdad? Pero yo no sé si alguna vez usted ha sentido lo que es tener hambre. Pero no le digo hambre de que decir, ya tengo hambre, ya voy a comer, sino que realmente usted diga, tengo hambre y no tengo nada de comer. No hay nada de comer. Bueno, es algo triste, ¿verdad? Y si alguien ha estado en una situación así, pues bueno, lo lamentamos mucho, ¿verdad? Y ojalá y nunca se vuelva a repetir. Pero una cosa es que usted diga, bueno, tengo hambre, ¿verdad? Y aplicamos una ley. Nos levantamos tarde para no desayunar y nos acostamos temprano para no cenar. Pero eso lo puede hacer uno. Ahora imagínese los niños pequeños que llevaban. ¿Se puede imaginar usted por un momento que su hijo le diga, tengo hambre, y que usted no tenga nada para darle de comer? ¿Se puede imaginar por un momento que su hijo le diga, papá, mamá, me duele el estómago, tengo mucha hambre, dame algo de comer? Y no había nada de comer. Y entonces dice la Biblia que el pueblo se levantó contra Moisés y dijeron, tú tienes la culpa. Allá en Egipto nos maltrataban, nos golpeaban, nos explotaban, pero por lo menos teníamos donde comer, teníamos comida asegurada. Y entonces dice la Biblia que Moisés clamó al Señor y el Señor hizo que descendiera el maná. Ahora imagínese, hermano, imagínese cuando la gente vio el maná y cuando se dieron cuenta que ese alimento, Moisés les dijo, miren, no se preocupen, cuando salgan en la mañana de su tienda, ahí va a estar el maná delante de la puerta de la tienda. Solamente lo único que tienen que hacer es salir y recoger el maná. Era lo único que tenían que hacer. Salir con una canasta, recoger el maná y llevarlo cada quien a su tienda para procesarlo, ¿verdad? Para comerlo. Y ellos se dieron cuenta de algo. El maná era un alimento. Hermano, muchos de nosotros hubiéramos sido felices ahí comiendo maná, porque dice la Biblia que el maná era un pan muy ligero, era un alimento muy ligero. O sea, no engordaba. La gente no engordaba con el maná. Era el alimento perfecto porque se aprovechaba todo. Dice la Biblia que el maná, cuando la gente lo comía, lo digerían al 100%. Discúlpeme la expresión, pero se lo voy a decir así claramente para que me entiendan. Ellos no iban al baño. El cuerpo absorbía el maná completamente. Todo se transformaba en energía, en alimento para el cuerpo. Era el alimento perfecto. No tenían necesidad de nada más. Esa es una. No lo conocían. Nunca nadie había comido maná antes de ellos. Y número dos, la que dice en Nehemías 9:15, ellos nunca se imaginaron, primero, que iban a comer ese alimento, y segundo, nunca se imaginaron de dónde iba a llegar la provisión de Dios. Vino del cielo. Literalmente, ¿has escuchado cuando alguien dice, oye, ¿qué estás esperando que te caiga del cielo las cosas? ¿Verdad? Bueno, literalmente
a ellos les caía del cielo la comida, el alimento todos los días. No tenían que hacer nada para recibir el alimento, para recibir la provisión. Y ahí el Señor les estaba mostrando algo. El maná significa algo muy importante, que Dios tiene cuidado de nosotros, que Dios tiene cuidado de sus hijos, que Dios puede proveernos, hermano, de lo más básico que necesitamos. Claro, ¿verdad? Si ellos querían hacer adobo de maná, pibil de maná, sancochado de maná, bueno, por decirlo de esa manera, ¿verdad? Ellos tenían que procesarlo, tenían que ahí poner de su parte, ¿verdad? Pero el Señor se encargaba de poner la materia prima. El Señor se encargaba, y esa es una promesa que está en su palabra, ¿verdad? Porque además dice la Biblia que el calzado no se les gastó. ¿Se puede imaginar eso? Las suelas de los zapatos nunca se les desgastaron. Sus vestidos, hermanos, sus ropas nunca se desgastaron, nunca se les rompió ningún vestido. Todo así, la ropa tal cual, con la ropa que salieron de Egipto, fue la misma ropa con la que anduvieron 40 años en el desierto. Nunca se les desgastó la ropa. Obviamente agarraron una onda retro, ¿verdad? Porque no pasaba de moda, era la misma ropa, pero lo que está diciendo el Señor es que Él les proveyó de lo básico, de lo necesario, de lo fundamental para sobrevivir. Y hermano, quiero decirle algo. Hay veces que el Señor permite que pasemos aflicción en cuanto a la economía. Hay veces que el Señor permite, y no es el diablo. Lea lo que dice ahí en Deuteronomio. Dice el Señor, yo te afligí, te hice tener hambre. Ay, yo pensé que había sido el diablo, ¿verdad? Que estaba provocando ahí una situación, una crisis. O podemos decir, no, pues vamos a reprender para que el Señor, los demonios que están impidiendo, ¿verdad? Que haya prosperidad, no. A veces no son los demonios, no es el diablo. A veces el Señor nos permite pasar por momentos de tribulación. ¿Sabe para qué? Para que podamos apreciar la bendición de Dios, hermano. Porque a veces, cuando sentimos que no tenemos necesidad, cuando estamos muy bien, a veces no sabemos valorar lo que Dios nos da. A veces no sabemos valorar las cosas que Dios nos permite tener. A veces no sabemos darle en realidad la importancia que tiene la bendición de Dios en nuestra vida. Como el hijo pródigo. El hijo pródigo no se daba cuenta. No sé si usted ha leído los famosos memes que suben, ¿verdad? Que dice, éramos felices y no lo sabíamos, ¿verdad? Cuando había una situación en el pasado, ¿no? Entonces yo creo que el hijo pródigo tuvo que pensar algo así cuando estaba en medio del chiquero ahí con los cerdos y todo. Yo creo que el hijo pródigo se acordó de sus años de infancia, de adolescencia en casa de su padre, de lo que tanto se quejaba. Y yo no sé si alguna vez, bueno, es bien difícil muchas veces hacerle entender a los hijos, ¿verdad? Cuando usted trabaja, cuando usted procura darle a sus hijos lo mejor, y es bien difícil darse cuenta que a veces los hijos no pueden valorar. Pero ¿sabe por qué es la razón de que no pueden valorar? Porque no conocen la necesidad, no conocen la escasez. Yo no sé si alguna vez usted ha llamado a sus hijos que vengan a comer y que sus hijos vengan y digan, ay, otra vez bisteces, otra vez carnes. Y uno dice, mi hijo, ya hubiera yo querido a tu edad, ¿verdad? Y en las condiciones que estábamos cuando yo era niño, comer bisteces más de 2 veces a la semana. Y a veces los hijos llegan y dicen, ay, otra vez caldo, ay, otra vez esto o lo otro, ¿verdad? Y a veces uno dice, dan ganas por un momento, ¿verdad? Dan ganas de decir, no conoces, no sabes lo que es pasar hambre, no sabes lo que es
la necesidad, ¿verdad? Porque cuando uno sabe lo que es la necesidad, uno dice, Señor, gracias. Aunque sea, ¿verdad? Lo básico, lo mínimo. Una de las cosas que nosotros aprendemos, ¿verdad? Es que la bendición de Dios es cuando tú puedes estar en paz con tu familia y sentarte a la mesa, aunque sea frijol con queso y con totopos, y a veces sin totopos y a veces sin queso, ¿verdad? Porque a veces la situación así se pone, pero cuando uno tiene esa perspectiva, uno aprende a darle gracias a Dios. Uno aprende a decir, Señor, gracias. Y uno aprende a decirle también a los hijos, ¿verdad? Hijo, valora lo que Dios nos ha dado. Entonces, ¿por qué a veces el Señor nos aflige, nos hace tener hambre? Para que valoremos. Pero no solamente, acuérdese, no solamente no solamente existe el hambre física, pero dice ahí en Deuteronomio, para que aprendieras que no solo de pan vive el hombre. No solo de pan vive el hombre, pero de todo lo que sale de la boca del Señor. Ahí el Señor nos está diciendo, no solamente necesitamos el alimento físico, no solamente necesitamos la comida o el alimento para el cuerpo, también necesitamos el alimento para nuestro espíritu. Y también, así como en el desierto, la única fuente de provisión, la única fuente de alimento físico era Dios. Era el maná que el Señor les daba. De la misma manera, en lo espiritual, la única fuente de alimento era el Espíritu Santo de Dios. Y así es para nosotros también, ¿verdad? Él es nuestro alimento, Él es nuestro sustento, Él es nuestro proveedor en lo material y en lo espiritual también, ¿verdad? Y aprendemos que a veces cuando el Señor nos hace pasar por aflicciones y por escasez, es porque necesitamos. Hermano, ¿alguna vez usted ha pasado por un tiempo donde diga, no siento la presencia de Dios? ¿Alguna vez usted ha pasado por un momento donde diga, por más que oro, siento que el Señor no me escucha? Por más que clamo, ¿verdad? Por más que cierro mis ojos y levanto mis manos, no siento nada, no siento a Dios, no siento la presencia, no escucho la respuesta del Señor. Bueno, muchas veces el Señor permite que pasemos por ese momento de sentirnos como alejados de la presencia de Dios. ¿Para qué? Para que podamos volver a buscarle con todo nuestro corazón, y al sentir su presencia podamos sentirnos satisfechos, podamos sentirnos plenos, podamos decir, Señor, esta presencia no la cambio por nada, esta presencia no la dejo por nada. Cuando nosotros hemos pasado, ¿verdad?, por ese tiempo de necesidad, de aflicción, podemos valorar cuando tenemos la bendición de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el maná representa la provisión del Señor. Número 2, la vara de Aarón que reverdeció. Bueno, si usted quiere leer, le voy a dar las citas porque es algo muy extenso. Números capítulo 16, versículo 31 hasta capítulo 17, versículo 10. Es un pasaje un poquito extenso, pero se lo voy a sintetizar para que usted entienda. Había un motín, ¿no? Había una sedición. Un grupo de personas que eran líderes en el pueblo murmuraron contra Moisés y contra Aarón y dijeron, ¿por qué nada más vamos a seguir a Moisés y a Aarón? Nosotros también podemos dirigir al pueblo, ser líderes. Y entonces dice la Biblia que la tierra se abrió y tragó a los que se habían rebelado contra Moisés y contra Aarón. Pero el pueblo de Israel, escuche, el pueblo de Israel creyó que eso que había sucedido no venía de parte de Dios, sino que era algo que Moisés y Aarón habían hecho. Ellos dijeron así como que Moisés y Aarón eran así como que una suerte de hechiceros, algún tipo de hechiceros que habían hecho algún encantamiento para que la tierra se abriera y tragara a esas personas. Porque quiero decirle algo, aparentemente
Coré, así lo va a encontrar en su Biblia. El título es La rebelión de Coré, porque Coré y las demás personas que lo seguían, quiero decirle algo. Así a simple vista, a ojo de buen cubero, como se dice, eran los mejores candidatos que había para líderes. Si usted los veía a Coré y a su equipo, y después veía usted a Moisés y a su equipo, a veces el equipo de Moisés tenía mucho caos, tenía muchas carencias. A veces el equipo de Moisés parecía como que se tambaleaba, y el equipo de Coré eran unos líderes bien calificados. Eran personas que tenían tal vez una buena presentación, tal vez tenían una mejor preparación académica, ¿verdad? Que Moisés y Aarón. Tal vez eran personas mucho más elocuentes a la hora de hablar. Moisés, cuando quería hablar, le costaba trabajo. Moisés no era tartamudo como muchos creen. Lo que Moisés dice cuando el Señor lo llama, dice: soy tardo de palabra. O sea, a Moisés le costaba trabajo expresar sus ideas con palabras. Se pasó 40 años sin hablar con nadie en el desierto, hablando con las ovejas nada más. Y entonces se le había hecho un poco difícil. Hay una palabra, hay un tecnicismo para eso, pero se atrofió el habla en su cerebro, la parte del habla se atrofió, y entonces le costaba trabajo, aunque tal vez tenía en su mente los conceptos, pero a la hora de querer expresarlos, así era, así como que se quedaba así como que en unas lagunas, de repente así como que ya al rato volvía otra vez. Y Coré no. Coré era un hombre elocuente, lo oías hablar y era alguien, pero no, hombre, como esos oradores, esos famosos coaches que salen luego ahí en internet, que tú los escuchas hablar y no son cristianos, pero hablan principios básicos de la vida cotidiana, y te empiezan a hablar y te empiezan a decir: no, que sí, que mira, este principio, si tú lo aplicas en tu vida, porque la gente que no lo hace es así, siempre tiene. Y tú los oyes y dices: caramba, qué discurso, ¿no? Qué palabras. Sí, es cierto, todo lo que está diciendo es cierto. Y a veces ve uno ese tipo de discursos, y después ves una predicación, ¿verdad? De los pastores aquí en la iglesia, y tú dices: como que a mi pastor como que le falta así pulirse, le hizo falta la otra mitad de su carrera escolar, ¿verdad? Porque sí, a veces se queda ahí medio a deber. Pero Dios dijo algo. Dios dijo: ok, porque la gente seguía, mucha gente siguió a Coré, y cuando Coré ya no estaba, dijeron: ok, no está Coré, pero tampoco vamos a seguir. Tampoco nos convence de que el hecho de que Coré ya no esté, tampoco nos convence de que Moisés sea un buen líder y Aarón. Y entonces Dios habla ante toda la congregación y dice: la vara que reverdezca, ese es el liderazgo que yo voy a respaldar. Y los líderes tenían sus varas que representaban la autoridad en sus manos, y las varas eran, no sé si ha visto en las películas, ¿verdad? Cuando salen, por ejemplo, el Gandalf ahí con su bastón, con su vara, pero eran varas que habían sido cortadas muchos años atrás, ¿verdad? Era madera que ya había sido labrada, trabajada y todo, y de repente Dios habla, y a la vara de Aarón le salen unos no sé cómo le llaman aquí en Veracruz, ¿verdad? Pues salen unos brotes verdes, hojas tiernas, y verdaderamente es un milagro. O sea, una cosa es que usted diga:
hay un árbol ahí que ya medio se estaba muriendo y de repente otra vez le salió. Y otra cosa es que de repente usted vea que a esta madera que está aquí atravesada le salen brotes verdes. Eso fue lo que sucedió con la vara de Aarón. ¿Y qué es lo que estaba diciendo ahí el Señor? Dios estaba respaldando el liderazgo de Aarón y de Moisés. Dios estaba diciendo, mira, siempre va a haber gente más elocuente, siempre va a haber gente tal vez más preparada técnicamente, con muchos más recursos, pero hay algo que siempre va a marcar la diferencia, hermano. Hay algo que siempre va a marcar la diferencia, y es el respaldo de Dios. El respaldo de Dios. Cuando Dios llama a una persona, siempre Dios va a respaldar. ¿Cómo va a respaldar el Señor? Porque siempre va a haber vida, siempre va a haber un fruto, siempre va a haber algo que va a reverdecer. Cuando el Señor, cuando estamos, ¿verdad?, siguiendo a la persona que el Señor respalda. Nunca debemos dejarnos llevar por las apariencias. Los números no son garantía de nada. Hay iglesias que tú las vas a ver llenas con miles y miles y miles de personas. Hay gente que sueña con ir un día. Es que yo un día quiero ir a un culto en tal iglesia. Un día quiero ir a un culto. Y sí, puede ser, ¿verdad? Porque a veces Dios llama a iglesias a diferentes tipos de servicio y de ministerio. Pero si después nos ponemos a comparar, obviamente, ¿verdad? Hay iglesias que tienen 30, 40 años de existir y de servir, y tienen ya todo una organización bien definida, y tienen una infraestructura y tienen recursos, y tú los ves y dices, wow, todo lo que hacen, todo lo que tienen. Y después muchas veces, ¿verdad?, sucede, volteas a ver tu iglesia, la iglesia local, y dices, ay, nos falta mucho, Señor. Y sí, es verdad, nos falta mucho, pero quiero decirte algo. Dios, cuando Dios llama a una persona, cuando Dios levanta un ministerio, Dios siempre lo va a respaldar. Y no es cuestión de números, no es cuestión de apariencias, porque mucha gente se deja deslumbrar por los números. Mucha gente se deja deslumbrar por la apariencia. Lo hemos dicho en otras ocasiones, ¿verdad? Usted lo puede buscar en internet. En internet usted puede ir googlear y decir cuáles son las principales características que la gente busca en una iglesia. Y ahí están enumeradas: que haya aire acondicionado, que los baños estén cómodos, ¿verdad?, que haya unos grandes baños, que el cuidado de los niños sea también, ¿verdad?, óptimo, de primera, y muchas cosas, ¿verdad?, que las sillas estén cómodas, que haya un buen servicio de cafetería, de cocina, y enumeran todas las características que debe tener una iglesia que la gente más busca. Y se nos olvida, o se les olvida, lo principal y lo más importante, que es el respaldo de Dios. Hermano, yo conozco gente, y es triste decirlo, pero hay que decirlo, ¿verdad?, porque es la realidad y sucede. Yo conozco gente que de pronto dice, pues tengo con qué, así que voy a abrir una iglesia, porque tengo con qué, porque tengo un local, porque tengo un equipo de sonido, porque tengo para llenar, ¿verdad?, y para traer y para tantas cosas. Pero eso no quiere decir que esté respaldado por Dios, aunque sea algo bueno. Te voy a decir por qué. Porque la principal característica que debe de haber para servirle al Señor es un llamado de parte de Dios. Si Dios no te ha llamado, podemos hacer muchas cosas buenas y podemos aportar y podemos ser de bendición, pero no podemos meternos a hacer algo a lo que Dios no nos ha llamado a hacer. Porque aunque aparentemente por un tiempo podamos hacerlo y pueda haber resultados, con el paso del tiempo, hermano, le voy a decir una cosa, porque ustedes están para saberlo y yo estoy para contárselos, pero dijeran por ahí, hermano,
Si teniendo el llamado y el respaldo de Dios, el Señor sabe a veces los conflictos, los problemas, las situaciones difíciles que se manifiestan en una iglesia, en un servicio. Ahora imagínese por aventurarse así nada más, por ocurrencia, ¿verdad? Digo, es algo aparentemente muy bueno, pero tenemos que tener cuidado porque cuando Dios llama, siempre va a haber fruto. Cuando Dios respalda, siempre va a haber características que van a distinguir a una iglesia, a un ministerio, a una persona llamada por Dios. Y una de las principales características es la rendición de cuentas. Cuando una persona dice, Dios me llamó, y tú le preguntas, ok, ¿y a quién le rindes cuentas? ¿Quién es tu pastor? ¿A quién estás sujeto? ¿En qué iglesia te congregas? Y te dice, no, yo directo sin intermediarios. A ese ya es una señal de alerta. Ese ya es una señal de alarma, ¿verdad? Porque alguien que no tiene a quién rendirle cuentas es alguien que puede ser muy bien intencionado, pero si en un momento se deja llevar por las emociones, ¿cómo lo paras? ¿Cómo lo detienes? ¿Ah? Se pierde el temor de Dios y se pierde todo. Entonces, siempre es importante contar con el respaldo de Dios, ¿verdad? Salmos capítulo 75, versículo 4 al 7. Dije a los insensatos, no os infatuéis, o sea, no se vuelvan abominables, no se vuelvan maldición. Y a los impíos, no levantéis el cuerno. El cuerno es señal de liderazgo, de autoridad. No levantéis en alto vuestro cuerno. No habléis con cerviz erguida. La cerviz es el cuello, ¿va? Con el cuello así, o sea, con soberbia. Porque ni de oriente, ni de occidente, ni del desierto viene el ensalzamiento. Versículo 7. Mas Dios es el juez. A este abate y a este ensalza. ¿Verdad? Bueno, a este humilla y a aquel enaltece, dice esa versión. ¿Qué significa? Que es Dios quien decide a quién levanta. Es Dios quien decide a quién pone. Hay muchos ejemplos en la Biblia y hay muchos ejemplos en la vida cotidiana, ¿verdad? De personas que dicen, pero es que yo no estoy de acuerdo y yo pienso diferente y está bien. Y si Dios te llama, ok, adelante, puedes hacer lo que tú piensas o lo que tú sientes. Pero si Dios no te llama, hay un dicho que dice por ahí, ¿verdad? El que no sabe a dónde va, es mejor que no lleve pasajeros. Porque muchas veces no solamente la regamos en lo personal, pero pasamos a dañar a muchas personas. Y los ejemplos son muchísimos, ¿verdad? Muchos, muchos. Entonces, la vara de Aarón significa el respaldo de Dios a sus siervos, a su iglesia. ¿Ok? Hebreos capítulo 13, versículo 17. Obedeced a vuestros pastores. Ese es el versículo favorito de los pastores. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como aquellos que han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no gimiendo o no con queja, dice otra versión, porque esto no es útil, ¿verdad? Es un llamado al pueblo a obedecer y a estar sujetos a los pastores, pero también es un recordatorio para los pastores de que un día vamos a dar cuentas delante de Dios, ¿verdad? Por todas las almas que el Señor puso. Y bueno, Dios va a pedir cuentas de las almas que el pastor dejó perder, no de las que se perdieron solas, porque esas son otras. Hay almas que se le pueden perder al pastor y hay almas que se pierden solitas, ¿verdad? No necesitan ayuda. Y número 3, las tablas del pacto. La historia que está en Éxodo capítulo 31 y capítulo 34 es una historia, bueno, igual la vamos a sintetizar, ¿verdad? Porque es muy largo el texto.
Moisés sube al monte, está con el Señor 40 días. El Señor, escuche bien, el Señor le dio las tablas de la ley a Moisés, escritas por su propio dedo, por el dedo de Dios. El Señor escribió con su puño y letra en esas tablas. El Señor cortó las tablas y las escribió y se las dio a Moisés. Cuando Moisés desciende del monte, y el pueblo, ¿qué estaba haciendo? Estaban adorando un becerro de oro. Y entonces Moisés, fíjese, dice que se llenó de ira y rompió las tablas, las quebró. Pero ¿por qué Moisés quebró? No fue solamente un berrinche. Sí se enojó, dice la Biblia que se airó, pero no fue solamente un berrinche, no fue un capricho de él romper las tablas. Porque después en el capítulo 34 de Éxodo dice: y Jehová dijo a Moisés: alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y yo voy a escribir sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. O sea, hubo 3 juegos de tablas. Las primeras Dios cortó las piedras y escribió las tablas. Las segundas, Moisés cortó las piedras y Dios escribió en las tablas. Y el tercer juego de tablas, Moisés las cortó y Moisés las escribió. ¿Por qué hubo este proceso? Le voy a decir por qué. Porque si Moisés hubiera dejado las tablas, el pueblo de Israel habían aprendido en Egipto, a fuerza de ver durante muchos años la idolatría. Ellos estaban adorando a otros dioses, y ese Dios ellos lo habían hecho, esa imagen. Entonces Moisés pensó y dijo: si están adorando a una imagen que ellos mismos hicieron, ¿qué van a hacer cuando yo les diga que estas tablas de la ley Dios las cortó y Dios las escribió con su puño y letra? ¿Qué cree usted que hubieran hecho? Hubieran adorado las tablas. En vez de leer y entender lo que estaba escrito ahí, hubieran adorado las tablas. Y el propósito no era que adoraran las tablas. Yo no sé si usted ha visto, pero esto se daba mucho en las casas antiguas, en las casas viejitas. Siempre tenían un altar y la Biblia abierta, casi siempre en el Salmo 91 o en el 23 o en el 121. Esos son los favoritos. Y todas las hojas estaban blancas, pero esa hoja estaba amarilla porque ella llevaba años abierta ahí la Biblia. Solamente como un amuleto, solamente como algo que se veneraba, pero que nunca en la vida, ni por casualidad ni por error, se leía. Y eso es lo que sucedió con el pueblo de Israel. Pero cuando Dios le dio al pueblo de Israel su ley, quiero decirle algo: la ley tiene un propósito de parte de Dios. Y bueno, no voy a profundizar mucho en esto porque quiero decirle algo. Tenemos otra serie después de esta que es acerca de los 10 mandamientos. Es acerca de las tablas que Dios le da a Moisés. Pero en estos mandamientos tenemos que distinguir muy bien. Le voy a decir algo. Cuando usted oye hablar de la ley de Moisés, hay 2, se refiere a 2 leyes. Porque no sé si usted ha escuchado gente que dice: es que ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Y toman eso muchas veces como un pretexto para hacer lo que quieran. ¿Qué significa esto? Cuando la Biblia dice que Cristo vino a abolir la ley, y esto es algo que a los judaizantes les provoca convulsiones, pero le voy a decir algo. La Biblia hace distinción entre 2 leyes: la ley moral de Dios y la ley ceremonial. Que esa ley, la ley ceremonial, es la que nosotros conocemos como la ley de Moisés.
¿Cuáles son las diferencias? La ley moral de Dios está basada en el carácter santo de Dios y está expresada en los 10 mandamientos. La ley ceremonial, que es la ley de Moisés, está basada en la cultura judía y está expresada en todas las leyes y toda la liturgia que Moisés desarrolló, ¿verdad? Que son 613 preceptos que abarcan casi todo, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con la vida cotidiana de las personas. Y de esos 613 mandamientos, los maestros de la ley se encargaban de desglosarlos, ¿verdad? Y de ir especificando, de ir hablando de casos específicos. Es como las leyes del día de hoy, ¿verdad? Hay leyes que en el pasado eran útiles, pero que el día de hoy, si no se actualizan, ¿verdad? Por ejemplo, hace 40 o 50 años las leyes decía que era un delito difamar a otra persona, ¿verdad? Si tú hablabas contra otra persona levantándole un falso, eso era un delito. Pero en ese entonces no existían las redes sociales. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer ahora? Actualizar la ley para que también la ley diga que difamar a una persona por medio de las redes sociales es un delito. ¿Ok? Eso es lo que tenían que hacer. Pero lo que hicieron fue enredar y hacer todo un universo de leyes y de mandamientos que era prácticamente imposible que la gente los pudiera cumplir todos. Eso es a lo que Jesús se refiere cuando les dice a los fariseos en Mateo capítulo 23, les dice: ustedes se encargan de conseguir un prosélito, o sea, un discípulo. Recorren cielo y tierra buscando un prosélito, pero cuando lo encuentran, lo hacen 2 veces más hijos del infierno que ustedes. Y dice: ustedes atan cargas pesadas y las ponen sobre los hombros de la gente, pero ustedes ni con un dedo las quieren mover. Se está refiriendo a toda la complejidad de las leyes que habían desarrollado. Por eso cuando Jesús, muchas de las cosas que Jesús hizo, los fariseos lo acusaban y decían: está quebrantando la ley. Y Jesús decía: no, lo que estoy quebrantando fue las interpretaciones, lo que ustedes inventaron, lo que ustedes ya hicieron y lo hacen pasar por leyes, pero esa no es la ley original. Entonces, cuando Dios le da la ley a Moisés, fíjese bien, la ley que Jesús abolió es la ley ceremonial. La ley ceremonial, usted y yo no estamos obligados a guardar las fiestas judías, a guardar la dieta judía, a guardar las costumbres judías. Ningún cristiano gentil está obligado ni a circuncidarse ni a cumplir con ninguno de los rituales de las leyes ceremoniales de los judíos. Cumplir las leyes ceremoniales judías no te vuelve más espiritual ni te acerca más a Dios. Eso fue lo que Jesús abolió para los gentiles. Ahora, la ley moral de Dios, la que está fundamentada sobre el carácter santo de Dios y que está expresada en los 10 mandamientos, esa ley es universal y ha estado vigente desde que Dios formó a Adán y Eva. Porque en el libro de Hebreos dice que Adán y Eva desobedecieron la ley de Dios. ¿Cuál ley? Si Moisés todavía no existía. No se refiere a la ley de Moisés, como muchos han pretendido enseñar. Se refiere a las leyes morales de Dios. Esas leyes no cambian. La ley que dice: no matarás, no robarás, no hablarás falso testimonio contra tu prójimo, no tendrás dioses ajenos delante del Señor. Esas leyes son eternas. Es más, esas leyes están de manera innata en el ser humano. Un ser humano no necesita ser adoctrinado en ninguna religión para saber que matar es malo, que robar es malo, que mentir es malo, porque esas son leyes universales de parte de Dios en nosotros. Ahora, la ley ceremonial
Ese ya es otra cosa, ¿verdad? Esa era para los judíos. Ahora, alguien dirá, pastor, pero el sábado está en los 10 mandamientos. Entonces, si no guardamos el sábado, estamos quebrantando la ley moral de Dios, estamos quebrantando la ley que está en el carácter santo de Dios, estamos desobedeciendo la ley de Dios. No, al contrario, todo lo contrario, la estamos obedeciendo. Le voy a decir por qué. Vamos a ir a Éxodo capítulo 20. No vamos a hablar de todos porque le repito, vamos a tener una serie después sobre los 10 mandamientos. Éxodo capítulo 20, versículo 8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Siguiente versículo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Escuchen esto, porque aquí viene el punto. No hagas en él obra alguna tú. ¿A quién le está hablando el Señor? Al pueblo de Israel. Le está diciendo, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia. ¿Y aquí entramos nosotros? No en la bestia, en el extranjero. Dice, ni tu extranjero. Para los judíos todos nosotros somos extranjeros. Dice, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Alguno de ustedes vive dentro de alguna ciudad de Israel? No. Entonces, cuando nosotros no guardamos el sábado, estamos obedeciendo lo que dice la ley. Porque dice que los que están obligados a guardar el sábado son tanto los judíos como los extranjeros que viven dentro de las puertas, dentro de las ciudades de Israel. Y si eso no es suficiente, vamos a leer Éxodo capítulo. No, espérame. Sí, Éxodo capítulo 31. Sí, la cuestión del sábado era muy importante y tiene una importancia tremenda que vamos a tener la oportunidad de estudiarla. Pero dice Éxodo capítulo 31, versículo 13. Tú hablarás, Moisés, Dios le está hablando a Moisés. Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y ¿quién? Y vosotros. ¿A quiénes les está hablando? Al pueblo de Israel, a los judíos. Por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Versículo 14. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profane de cierto morirá. Porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo. ¿Quiénes dicen? Los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Versículo 17. Señal es para siempre, dice Dios, entre mí y ¿quiénes? Y los hijos de Israel. El Señor lo dice claramente. No dice que es para todas las naciones, para todos los gentiles, para todo el mundo. Dice es algo muy íntimo, dice el Señor, entre los hijos de Israel y yo. Y si algún extranjero se convierte al judaísmo y vive dentro de la ciudad de Israel, aunque no sea judío de sangre, tiene que guardar
el día de reposo. Y hermano, quiero darle una noticia triste, ¿verdad? Aunque muchos quisieran que fuera lo contrario, nosotros ni somos descendencia de Israel, según la sangre, según la carne, ni habitamos en medio de ninguna ciudad de Israel. Por lo tanto, escuche esto, porque hay maestros en internet que están diciendo, es que los que dicen que el sábado ya, porque el sábado es algo muy fuerte en la identidad de los judíos. Entonces dice, el que predica contra el sábado está predicando antisemitismo. Esa es una acusación muy grave. Pero quiero decirle algo, es todo lo contrario. Si alguien te enseña que debes guardar el sábado como gentil, que eres gentil, eres extranjero, respecto de los judíos, pues, eres extranjero. Y si alguien te dice que por creer en el Señor tienes que guardar el sábado, el antisemita es él. El que está quebrantando el mandamiento de Dios es él. Porque la palabra del Señor dice claramente que el sábado es un mandamiento, es un pacto entre Dios e Israel. Nada más. Nada más. Y si alguien viene y te dice, no, es que yo guardo el sábado y el sábado es la presencia de Dios y es el día, entonces pregúntale, hazle esta pregunta: ¿sabes tú qué días es el Sabbat en realidad? ¿Sabes que el calendario de los judíos es lunar y el de nosotros es solar? ¿Sabes eso? ¿Sabes que en nuestro calendario los días que caen sábado no son el Sabbat de los judíos? Porque los judíos guardan el Sabbat cada séptimo día después de cada luna nueva. No es el día que dice el calendario gregoriano. Si tú observas la luna nueva y después de cada luna nueva cuentas 7 días, ese es el Sabbat. Y en nuestro calendario a veces cae lunes, a veces cae martes, a veces cae miércoles o cualquier otro día de la semana. Pero cualquier persona que se haga pasar por judaizante y que venga y que te diga que tienes que guardar el sábado, porque el sábado, para empezar, ese no es el Sabbat. Para empezar, en primer lugar. Y en segundo lugar, quiero ver que vayas a tu trabajo y le digas a tu jefe que el sábado no vas a ir porque es Sabbat, porque es el día de reposo. A ver qué te van a decir. Es una locura. Y lo vamos a dejar hasta ahí porque ya no tenemos tiempo, y aparte de eso lo vamos a ver en el otro tema, en la otra serie, en la serie de los mandamientos. Pero quiero pedirte que te pongas de pie. Y quiero que leas conmigo el Salmo número 19, versículo 7. Muchos judaizantes te van a decir que no puedes, que no podemos predicar que Jesús vino a perfeccionar la ley, porque la misma palabra de Dios dice que la ley es perfecta, ¿no? Porque muchos judaizantes dicen, es que los cristianos enseñan, ¿verdad?, que Jesús vino a perfeccionar la ley. Sí, Jesús vino a enseñar la ley como era originalmente, quitándole toda la paja y toda la tierra que le habían puesto encima. Okay. Pero ellos usan este versículo que dice, la ley de Jehová es perfecta. Entonces dicen, si la misma palabra está declarando que la ley es perfecta, nadie puede venir a perfeccionarla. Ahí te va. Cuando el Salmo declara la ley de Jehová es perfecta, la traducción que nosotros tenemos es un poco imprecisa, no incorrecta,
pero imprecisa, porque el adjetivo perfecto no está en un tiempo, en un modo pasivo, sino en un modo dinámico. En realidad, en el escrito original dice: la ley de Jehová perfecciona. Y esto nos podemos dar cuenta inmediatamente por el contexto del versículo, porque inmediatamente después dice que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Sabes qué significa eso? Que cuando tú y yo profundizamos en el estudio de la palabra de Dios, la ley comienza a perfeccionarnos. La ley de Dios, la palabra de Dios comienza a perfeccionarnos. Y dice la Biblia: hace sabio al sencillo. La palabra de Dios nos vuelve sabios. Entonces, hermano, no es que nosotros estemos enseñando o diciendo que Jesús perfeccionó la ley. No, la ley moral de Dios no se tiene que perfeccionar, no necesita perfeccionarse. Pero la ley ceremonial que usan los judíos, esa no es la ley de Dios. Esa el Señor se la dio a Moisés específicamente para el pueblo de Israel. Únicamente para fines espirituales, usted y yo no tenemos que guardar nada, absolutamente nada. ¿Sabe por qué? Porque sí, Dios dio todos esos rituales para que el hombre pudiera ser justificado por medio de la ley, aunque nadie fue justificado por medio de la ley más que Jesús, y presentado precisamente justo delante de Dios. Nadie nunca pudo cumplir la ley a la perfección. Y Pablo nos enseña un concepto muy interesante que los rabinos judíos enseñaban: que el que quebranta un mandamiento de la ley se vuelve culpable de todos. ¿Quién iba a poder cumplir los mandamientos de la ley? Pues quiero decirle algo: Jesús los cumplió. Desde el momento en que él nació, ¿verdad? Sus padres se encargaron, porque eran temerosos de Dios, de que él cumpliera. Fue circuncidado al 8º día, fue presentado a los 40 días de haber nacido en el templo, llevó el sacrificio, la ofrenda que tenían que llevar, todo, ¿verdad? Dice que cumplió con todo lo que había que cumplir en la ley de Moisés. Y como él cumplió todo en la ley de Moisés, y como en la cruz, como lo hemos dicho muchas veces, en la cruz nuestros pecados fueron imputados a Jesús. Pero no solamente eso, en la cruz la justicia de Jesús, o sea, la obediencia perfecta de la ley que hubo en Jesús, nos fue imputada a nosotros. Entonces, delante de Dios, si usted tiene a Cristo en su corazón, delante de Dios usted ha cumplido la ley. ¿Ven? Dígale a la persona que está a un lado, dile: has cumplido la ley, hermano. Tienes a Cristo en tu corazón, has cumplido la ley. Dios te ve como alguien justo. Hemos sido, por eso dice la Biblia, hemos sido justificados por medio de la fe delante del Señor. Fuimos justificados. ¿Qué significa eso? Que delante de Dios tenemos pura palomita, puras buenas, ninguna tacha. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Entender lo que la Biblia nos está diciendo es que delante del Señor, lo que estaba dentro del arca, que representaba lo más importante para el Señor, es la provisión de Dios en cuanto al alimento físico, la provisión de Dios en cuanto a los cuidados por medio de su iglesia, de su liderazgo en la iglesia, y la provisión de Dios por medio de su palabra para sustentarnos en el espíritu. En otras palabras, hermano, el Señor nos sustenta en todas las áreas de nuestra existencia. En todo el Señor nos provee de lo que necesitamos. Ese es el significado de lo que hay dentro del arca. Ese es el pacto. Y dice la Biblia que cuando el Señor veía el arca, se acordaba del pacto entre ellos. Y no es que a Dios se le olvidara. No, cuando dice que se acuerda, no quiere decir que a Dios se le olvidó. ¿Sabe qué quiere decir?
que Dios cumple con su parte del pacto a pesar de que nosotros no cumplamos con la nuestra. Eso significa, cuando dice me acordaré de David, ¿va? ¿Qué significa? Que va a pasar de largo las fallas de Salomón, pero por amor a David va a mantener el reino. O sea, se va a acordar del pacto que hizo. Entonces, hermano, cuando el Señor nos ve a usted y a mí, Él no ve, aunque Él conoce y Él sabe, pero Él no ve, no toma en cuenta lo que somos en realidad. Lo que el Señor ve en nosotros, así como el sacerdote cuando entraba en el lugar santísimo, lo que el Señor ve en nosotros es la sangre de Jesús rociada sobre nosotros. Y entonces tenemos entrada a la presencia del Señor, porque hemos cumplido, no nosotros, pero de manera vicaria en Cristo Jesús, hemos cumplido los requerimientos que Dios exige para acercarnos a su presencia. Amén. Levante sus manos un momento y cierre sus ojos y dígale: Señor, te damos gracias en esta noche, Padre, porque eres bueno. Gracias por todas las bendiciones, Señor, que tú has traído a nuestras vidas. Gracias porque, Señor, tú has sido nuestro proveedor. Tú nos has dado, Señor, el sustento, aunque a veces, Señor, en algunas ocasiones hemos sido afligidos, pero no es porque tú seas malo, no es porque tú te deleites, Señor, viéndonos padecer necesidades. Es porque tú te deleitas viendo cómo a pesar de las necesidades te adoramos solamente a ti, Señor. Es porque tú te deleitas viendo cómo a pesar de la escasez, a pesar de los problemas, a pesar de las dificultades, nuestra confianza y nuestro amor sigue puesto en ti, Señor. Y tú nos das tu provisión. No solamente nos provees de lo necesario para alimentarnos físicamente, pero también nos has provisto del alimento espiritual que es tu palabra, Señor. También nos has provisto, Señor, de esa parte espiritual que viene de ti, que sale de tu boca, Señor, y que sustenta nuestro espíritu, que sana y purifica nuestra alma, Señor, que reconforta, Señor, nuestro ser. Y también nos has provisto, Señor, de cuidados pastorales por medio de tu iglesia. Gracias, Señor, por tu iglesia, porque tu iglesia es tu cuerpo, Señor, pero también es el lugar, es la congregación a donde nos adherimos, Señor, para ser parte de lo que tú estás trayendo a esta tierra, a este mundo, Señor. Gracias porque somos parte del mover de tu Espíritu, Espíritu Santo. Gracias porque es por medio de tu iglesia, por medio de tu cuerpo, Señor, que tú das a conocer tu voluntad y que tú te revelas, Señor, aún al mundo, a la gente que no te conoce. Gracias, Señor, porque tenemos el cuidado de nuestros pastores, Señor. Gracias porque tú, Señor, te has encargado de darnos dirección, Señor, como iglesia local. Y tenemos dirección también por medio de los pastores, Señor, que están en la Ciudad de México, Señor. Gracias por la vida del pastor Roberto, de su esposa. Bendícelo, Señor. Guárdalo siempre. Dale sabiduría, Padre. Gracias por la vida del pastor Eliodoro, de su esposa, que están, Señor, también al pendiente siempre de nosotros, al pendiente siempre de las necesidades, Señor, al pendiente siempre de cualquier inquietud, de cualquier duda o de cualquier aflicción, Señor, que pueda venir sobre las iglesias, Señor. Gracias porque a través de ellos tú nos muestras tu corazón, tú nos muestras tu amor, Señor. Tú nos das tus cuidados, Padre, y nos disciplinas también, Señor, porque parte del amor también es recibir la disciplina. Gracias, Señor, porque tú nos provees de todo, absolutamente todo lo que necesitamos. Todas nuestras necesidades están cubiertas en ti, Señor. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.